Vamos a continuar con las etapas del proceso de investigación. Nos habíamos quedado en la primera etapa, ¿no? La etapa de acciones iniciales. Ya habíamos dicho qué es lo que se tiene que hacer al inicio de un accidente y que recuerden que no necesariamente ustedes las van a hacer, ¿no? Porque tiene que haber responsabilidades dentro de todo el equipo de trabajo. Entonces el responsable de cada cosa va a ser cada una de las acciones iniciales, no va a proceder, pero es necesario que de todas formas ustedes lo sepan, ¿no? Ahora, la siguiente etapa corresponde a la recopilación de información. ¿Qué voy a recopilar? Voy a recopilar las fuentes de información y con eso voy a obtener un panorama general de la situación, ¿no? Lo que habíamos dicho, ¿no? Preservar las fuentes de información, ¿no? Las fuentes de evidencia. Ahora, ¿qué tipos de fuentes de información o fuentes de evidencia tenemos? Tenemos las siguientes, lo que son las fuentes de evidencia de personas. La otra fuente corresponde a lo que es la posición, ¿no? La otra denominada partes y finalmente los papeles, ¿no? ¿De qué se trata cada uno? Vamos a continuación ver cada una de estas fuentes de información, ¿no? O fuentes de evidencia. En primer lugar, ¿a qué se refiere lo que son las fuentes de información? Las fuentes de información relacionada a lo que son personas. Las fuentes de evidencia o las evidencias de personas son lo que denominamos nosotros el testigo, ¿no? El testigo, ¿qué va a ser? Va a ser la persona que se encontraba en el lugar de ocurrencia del accidente o cualquier otra persona que tenga información concerniente a la generación del accidente, ¿no? ¿Sí? Entonces va a ser esta persona que ha estado en el lugar de los hechos o cualquier persona que tenga alguna información adicional correspondiente a lo que es el accidente, ¿no? Eso va a ser la evidencia de personas. Básicamente va a ser el testigo, ¿no? Ahora es necesario realizar una entrevista a este testigo, ¿no? Para esa entrevista recordemos que tienen que haber 3 fases, ¿no? La primera fase en donde se van a hacer algunas preguntas generales, ¿no? El testigo va a brindarnos información general, ¿no? La segunda fase que va a estar relacionada ya a lo que son las preguntas más específicas, ¿no? En donde de repente el testigo, ¿no? Nos va a hablar sobre lo que ha ocurrido ese día, ¿no? Y la tercera fase en donde ya se van a hacer preguntas de acuerdo a toda la información que nos ha dado el testigo, ¿no? Para verificar si hay alguna incoherencia, ¿no? Entonces, el testigo es importante dentro de la fase de investigación porque nos va a brindar información que nos va a ayudar a definir realmente, ¿no? Cómo es que se han dado las cosas, ¿no? Cómo es que ha ocurrido el accidente. Pero es necesario ser cuidadosos, ¿no? Porque a veces este testigo puede de repente no darnos una información real, ¿no? A veces sucede, ¿no? O de repente el testigo no quiere estar involucrado en la investigación, ¿no? Porque sucede que puede tener de repente miedo, ¿no? A contar algo que lo vaya a perjudicar, ¿no? Entonces es importante definir bien a nuestro testigo y hacerle una buena entrevista. Las evidencias de posición es otra fuente importante para lo que es la investigación, como lo dice en el slide, ¿no? Y es básicamente la posición de las personas, equipos, materiales, cualquier parte física en el ambiente de trabajo durante el accidente, ¿no? Entonces es la posición, ¿no? de cada cosa, ¿no? Por ejemplo, si yo he evidenciado, ¿no? De que de repente había algún tanque, ¿no? En el caso del petróleo, ¿no? Había la posición de un tanque, del tanque que contenía una sustancia X o no sé, petróleo, lo que sea, entonces no era la correcta, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió ahí, no? Hubo un mal traslado, una mala disposición de ese material, ¿no? Entonces, ¿quién dispuso de ese material, ¿no? Entonces, tenemos que verificar la posición, ¿no? De cada material que ha estado dentro de el lugar de los hechos, ¿no? Entonces, esta es otra fuente de evidencia. La tercera evidencia que es la evidencia de partes. La evidencia de partes es la evidencia física que va a estar relacionada al accidente, ¿no? Por ejemplo, son los equipos, las máquinas, herramientas, materiales, ¿no? Lo que sucede es que, por ejemplo, ¿no? Como les había comentado, ¿no? Puede ser de que ocurra algún accidente no necesariamente porque la persona haya procedido mal, ¿no? O de repente no haya
hecho caso al procedimiento, ¿no? A veces la persona o el trabajador, ¿no? Realiza todas las fases del proceso, pero ¿qué ocurre? Que a veces estos equipos o herramientas están mal, ¿no? No están, están dañadas, ¿no? A veces la máquina funciona de otra manera, ¿no? No funciona de la manera que usualmente lo hacen, ¿no? Entonces, o los materiales también del trabajo están dañados, ¿no? Entonces puede ser de que estos materiales o esas máquinas hayan sido la causa del accidente. Entonces tenemos que verificar eso, ¿no? ¿Quién hace el mantenimiento de la maquinaria, ¿no? ¿Qué se encarga de hacer el mantenimiento, ¿no? Entonces todo eso nos ayuda a verificar qué es lo que realmente ha ocurrido, ¿no? Por eso en lo que era identificación de peligros, nosotros decíamos, ¿no? Que cuando nosotros identificamos lo que es el peligro, evaluamos el riesgo, también tenemos que verificar cómo están las máquinas, ¿no? Porque el estado de las máquinas, verificar el estado de las máquinas, ¿no? Reemplazar las máquinas que están malogradas, ¿no? O hacerles un mantenimiento nos van a evitar la ocurrencia de este tipo de accidentes, ¿no? Entonces es necesario también verificar si ha ocurrido algún tipo de daño a causa del mal manejo, no del mal manejo, sino de que las herramientas hayan estado dañadas, ¿no? Los materiales, los equipos de trabajo, ¿no? Los EPPs, etcétera. Evidencia de papeles son básicamente los documentos, ¿no? Por ejemplo, las políticas de SSC o OMA, ¿no? De salud, seguridad ocupacional y medio ambiente. Los registros de entrenamiento también, ¿no? Imaginemos de que una persona, ¿no? Está manejando una máquina X, ¿no? Y esta máquina X, bueno, no, es nueva, ¿no? Y recordemos que las capacitaciones no solo se dan en general, ¿no? O sea, no solo las capacitaciones no solo están centradas en temas generales, sino también dijimos que las capacitaciones deben ser específicas, ¿no? ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, yo estoy trabajando en una labor muy, muy específica, o de repente yo estoy manejando una máquina, yo también tengo que recibir capacitación, si soy nuevo, mucho más todavía, en el manejo de esa máquina, ¿no? En el uso de esa máquina, ¿no? Entonces, si es una máquina nueva, o bueno, si es antigua, pero yo soy nuevo, entonces yo tengo que recibir un entrenamiento de cómo operar con esa máquina, cómo usarla, ¿no? Imaginemos de que este trabajador se accidentó, ¿no? Entonces, el empleador, bueno, puede decir de que de repente el error ha sido del trabajador, ¿no? Porque el trabajador no ha maniobrado bien, entonces esa mala maniobra hizo de que ocurriera el accidente, ¿no? Ahora, si nosotros nos ponemos a investigar, ¿no? Imaginemos de que somos ¿no? Este personaje, ¿no? Y estamos investigando, ¿no? Y verificamos que cuando observamos todos los documentos, todos los papeles, verificamos de que este trabajador es nuevo y este trabajador no ha recibido entrenamiento en lo que es el uso de esta máquina, ¿no? Entonces, ahí sí habría una evidencia, ¿no? Ahí ya no sería la culpa del trabajador, ¿no? No sería que el trabajador ha maniobrado mal, o bueno, sí de repente ha maniobrado mal, pero no ha sido por su causa, sino ha sido porque no ha habido un entrenamiento, ¿no? Porque de acuerdo a los registros de capacitación, no ha habido un entrenamiento con respecto al uso de esta máquina, ¿no? Entonces, ahí ya cambiaría la cosa, ¿no? Entonces, tenemos que verificar cada una de estas evidencias, ¿no? Estos tipos de evidencias son las 4, ¿no? Y ustedes van a verificar durante el proceso, durante la recolección de fuentes de información, cada una de estas, ¿no? Analizar si de repente, si el testigo nos puede dar, ¿no? Una información que va a ser importante, ¿no? Si el testigo de repente no quiere hablar, entonces vamos a tratar de recolectar o verificar otro tipo de evidencia, ¿no? Como la evidencia de posición, ¿no? La evidencia de partes o la evidencia de papeles, ¿no? Pero esta información es una información de primera mano, ¿no? Es una de las informaciones más importantes. Pero recordemos que puede haber algún tipo de, no sé, el testigo, ¿no? A veces no quiere apoyar dentro de la investigación porque de repente tiene miedo, ¿no? A que le ocurra algo, ¿no? Por hablar sobre el accidente, ¿no? Entonces, de todas formas, hay otras fuentes que también nos pueden
ayudar, ¿no? Entonces eso sería todo con respecto a lo que es la recopilación de información. Vamos a ver en la otra sesión cómo es que se da el análisis de causa, ¿no? Con el modelo de causalidad. Entonces, la siguiente fase sería el análisis de causas, ¿no? Ya vimos lo que son las acciones iniciales que debemos de hacer al inicio de un accidente. Ya vimos qué tipo de información se tiene que recopilar, ¿no? 1, el testigo. 2, la posición de los objetos. 3, lo que son las partes, por ejemplo, las herramientas, la maquinaria, el equipo de trabajo. Y finalmente los documentos, ¿no? La documentación. Y finalmente, bueno, no finalmente, sino como siguiente fase vamos a ver lo que es el análisis de las causas.